esta, a modo sintética, es la estructura del virus. Dijimos que era un virus ARN. Acá en el interior tiene una doble cadena de ARN con el material genético que le va a permitir hacer, invadir la célula y replicarse. Tiene asociadas unas proteínas que van a facilitar todo esto, que son tres: la transcriptasa inversa, la proteasa y me falta uno que es la integrasa. Por fuera está rodeado por una nucleocápside que se llama esa lámina que le ven inmediatamente por fuera roja, con presencia de una proteína, la P24. Después viene una matriz, que es esta capa azul que ven ahí, y por fuera la última capa es la membrana externa, que es la que adquiere justamente al infectar a las células, porque ya van a ver cómo es que se replica y utiliza a las células del organismo. Entonces, ahí lo que caracteriza a este virus es la presencia de estas dos proteínas, la glicoproteína 120 y la 41, que le van a permitir adherirse a la célula diana e invadirla y usarla, porque eso en definitiva lo que hace, usar la célula para replicarse y generar más partículas virales. Bien, ¿cuáles son las células diana? Es decir, las células clave que van a poder ser invadidas por este virus, no es cualquier célula del organismo. Para que una célula de nuestro cuerpo sea diana, o sea, que pueda ser atacada por este virus, es indispensable que tenga en su superficie una proteína, que es la CD4. Y en nuestro organismo solo ciertos tipos celulares tienen esa molécula expresada que va a permitir la unión, y que son básicamente los linfocitos T, CD4, o helper que le llaman, y el sistema monocito macrófago, y células que derivan de ella, que también están presentes en el sistema nervioso central, como la microglia. Entonces, resumiendo, ustedes tienen que quedar en claro que las células dianas de este virus van a ser los linfocitos TCD4, el sistema monocito macrofágico y células dendríticas junto a la microglia. Está ahí escrito. Bien, ¿cómo? Obviamente, como les decía recién, gracias a estas proteínas que expresa el virus en la superficie, que van a permitir el acoplamiento. Esto está todo en el libro de Robbins, que es el que le hemos dicho que tengan en cuenta de base para extender todo lo que quieran ver de lo que vamos a dar. Bueno, en modo esquemático, acá tienen la partícula viral. Entonces, esos puntitos que tienen en la superficie son las proteínas de las que hablábamos. Y fíjense que para entrar, esta es la célula de una persona, ¿no? Como primer medida necesita acoplarse, es decir, unirse esta proteína, la 120, con el receptor que le va a permitir ese acople, que es el CD4, la superficie de la célula, en este caso un linfocito T, CD4. Una vez que se produce eso, hay un cambio en la conformación de estas moléculas, que va a facilitar que a la vez exista otra unión con un correceptor. Es decir, van a deducir de esto entonces que hay doble unión al receptor y a un correceptor. Y eso es fundamental para que el virus pueda entrar a la célula, la unión al correceptor. Si no hubiera ese correceptor, el virus no puede, o sea, tiene el trabajo hecho a medias, no podría ingresar a la célula. Entonces, una vez que se logra esa unión al correceptor, que son receptores de quinosinas, ahí sí, entonces, a través de esta glicoproteína 41, el virus atraviesa la membrana de la célula. Fíjense cómo se fusiona su membrana externa con la de la célula del huésped, y se permite así el ingreso del material genético, la doble cadena de ARN.
Esta cadena, gracias a las enzimas que lleva acompañando, que ya les dije, la transcriptasa inversa, proteasas, integrasas, que van a permitir justamente que este fragmento se acople, porque se va a transcribir gracias a esa transcriptasa inversa. Va a pasar de ser un fragmento de ARN a ADN, porque obviamente el material genético que tenemos nosotros es ADN en el núcleo. Entonces, una vez que consigue esa transcripción, la molécula de ADN termina incorporándose al genoma de la célula. Bien, pero ¿qué va a pasar? Se estudió, esto con el paso de los años, ¿no? Se descubrió que este material genético acoplado, ya integrado, puede, si la célula no está activada, o sea, requiere que esté activada la célula para seguir replicando y generando virus. Entonces, en el estado inactivo, mientras no se lo esté estimulando al linfocito, el material está incorporado, pero no se están produciendo partículas virales. ¿Se entiende? Ahora, cuando el linfocito es estimulado por un montón de cosas, antígenos, quimiosinas, entonces se inicia toda la transcripción y ahí se generan las partículas virales. Que fíjense, en principio vuelve a generarse el fragmento de material genético ARN, ¿no? Es englobado en la cápside y ahí vuelve, sale, se recubre de la membrana de la célula de huésped. Esto se llama gemación. Entonces, de esta manera empieza a producir, usando todo el instrumental de la célula, partículas virales para seguir infectando más células. Y este proceso termina provocando la muerte de la célula que ha sido utilizada para la fabricación de partículas. ¿Se entiende? Bien, ¿cuáles son las vías de transmisión de esta enfermedad? Son varias. Fundamentalmente el concepto que tiene que dar es que la transmisión se ve facilitada por el intercambio de fluidos que están contaminados con las partículas. Fundamentalmente, hoy en día la principal es la vía sexual, pero también puede hacerse a través de sangre y sus derivados. Por ejemplo, en los pacientes hemofílicos que han recibido concentrados de factores de coagulación. Ahora ya no es tanto el riesgo como existía en años atrás, donde lamentablemente, porque no se conocía del todo la fisiopatología, existía un riesgo que se escapaba gracias a un periodo de ventana, que les voy a explicar en qué consiste. Había gente que donaba sangre y estaba en ese periodo de ventana que no podía uno, desde lo sanitario, detectar si esa persona estaba o no infectada con HIV. Y después se utilizaba esa sangre para hacer la transfusión y obviamente se infectaba a la gente solo por esta vía, o sea, recibieron un tratamiento para un hemofílico. Con las terapias, con los métodos diagnósticos actuales, esto se redujo drásticamente, aunque hay un mínimo de riesgo, pero no es el que pasaba años atrás. Bien, entonces, vía sanguínea puede ser, obviamente, drogadictos que comparten agujas, jeringas contaminadas, las transfusiones, como les dije recién, heridas accidentales en el contexto de trabajos sanitarios, generalmente, sea porque se está usando, aplicando alguna medicación con agujas o en el contexto de las cirugías. Y el contacto con sangre. Pero ¿para qué? Que en realidad el riesgo no es proporcionalmente grande, pero para que realmente una persona esté en riesgo simplemente porque tengo contacto con sangre, debería darse a partir de lesiones, la presencia de lesiones en la piel, o sea, tiene que estar lesionada la barrera
de la piel o de las mucosas para que verdaderamente haya un contagio. Y la otra vía es la perinatal, que puede darse en cualquiera de estos momentos, ya sea durante el tercer trimestre del embarazo, al momento del parto o la lactancia, ¿no? Porque por la leche se transmite también. Entonces, hoy en día también se ha logrado muchísimo avance en este sentido, porque de detectarse que la mamá es HIV positivo, todo esto, el contagio del bebé, el paso de la transplacentaria se puede manejar con las drogas con las que se dispone actualmente. Pero de estas tres vías, las de mayor riesgo son el momento del parto y la lactancia. Bueno, este esquema, básicamente resumiendo lo que ya habíamos dicho, el virus acá directamente en contacto con una superficie mucosa. ¿Qué es lo que va a buscar el virus? La célula diana, como dijimos recién, los linfocitos T, CD4, que se van a encontrar en el sistema linfoide. El sistema linfoide, recuerden que está muy asociado a las mucosas. Entonces, lo infectan y comienzan a producir partículas virales. A la vez infectan a las células dendríticas, como les dije al principio, que es otra de las células dianas, que una vez incorporado el virus, es la célula que va a trasladar al mismo hasta los ganglios linfáticos. Todo este proceso lleva a que todas estas células infectadas inicialmente queden confinadas en el sistema linfático, es decir, los ganglios linfáticos. Entonces, durante un periodo de tiempo, este virus quedaría confinado y activo, obviamente, produciendo partículas virales en las células infectadas, pero de cierta forma contenido por el sistema inmune del huésped. Hasta que llega un momento que el sistema inmune del huésped ya no le alcanza para contener la infección, y es ahí donde, al ser superado, se produce la viremia y el virus alcanza el resto de los tejidos del organismo. Bien. Básicamente, desde la parte clínica, a la enfermedad se la divide en 3 estadios. Un periodo de incubación variable, que puede estar entre 2 a 8 semanas. Después viene lo que se denomina fase temprana o aguda o primo-infección. Posteriormente la fase media, crónica, también llamada de latencia o asintomática. Y por último la terminal, que es la que en verdad se denomina SIDA. Cuando uno dice que tiene SIDA es porque ya está en fase terminal el paciente. Bien, entonces, una vez que el virus ingresó, hay que esperar el periodo de incubación que decíamos de 2 a 8 semanas, ¿no? ¿Qué puede pasar? Bueno, lo característico es que tenga lugar esta fase, la temprana, aguda o primo-infección. ¿Cómo se expresa? Con un cuadro de tipo gripal o mononucleósico. Síntomas totalmente inespecíficos y variables como fiebre, cefalea, astenia. ¿Saben lo que es astenia, no es cierto? ¿No? Bien. Astenia se le dice, el término que se utiliza médico para cuando usted tiene un cuadro gripal, que se siente que no se pueden del cuerpo y están hipercansados. Bueno, eso es astenia. Anorexia, es decir, la persona no tiene deseo de comer. Pueden preferir dolores de garganta, dolores articulares y musculares. De golpe pueden notar que se palpa ganglios, actualmente uno los palpa, en cervicales, axilares, en distintas regiones. O puede expresar el cuadro a través de diarrea, vómitos, incluso síntomas neurológicos, puede tener una meningitis, por ejemplo.
Pero obviamente esto es autolimitado. Este paciente va a tener esa sintomatología por un periodo variable, 2 semanas aproximadamente, y se va a tender a resolver el cuadro clínico. Hasta que directamente no va a tener ningún síntoma. Algo importante destacar que si bien esto es lo habitual, no es lo absolutamente tajante que tenga que suceder. Hay pacientes que directamente no van a tener expresión clínica durante la infección, así pueden ser totalmente asintomáticos. Lo importante sí es aclarar que una vez que se resuelven con la resolución de los síntomas durante esa primoinfección, en la sangre se está dando lo que se denomina seroconversión. Es decir, que ya a esa altura ya sí vamos a poder hacer el diagnóstico de HIV, porque vamos a poder estar detectando los anticuerpos que nuestro sistema inmune produjo frente a la infección. Después de esa etapa sintomática inicial, que es la primoinfección, sigue una fase media de latencia o asintomática, como dice. Y es variable la duración, pero habitualmente de años, cuando la persona está asintomática, porque básicamente el sistema inmune está intentando controlar la invasión viral, pero si ustedes lo analizan lentamente, muy lentamente, el virus va a ir ganándole la batalla al sistema inmunológico porque lo va a ir represionando de células. Bien, pero lo caracteriza esto, una baja replicación viral. Se está replicando, no es que deja de replicarse, pero es muy baja, entonces por eso al sistema inmune le alcanza para tener todo controlado y no tener expresión clínica. Ya en la fase terminal, bueno, evidentemente se llega a esta situación porque la replicación empieza a ser cada vez mayor y el sistema inmunológico empieza a deplecionarse, células ya no tienen capacidad de respuesta, progresivamente va hacia lo peor, ¿no? Una caída progresiva en los CD4. Y esa caída progresiva es la que va a ir facilitando distintas infecciones. Hay gérmenes que se van a ir característicamente presentando, o sea, con posibilidad de dar infecciones con determinados valores del conteo de linfocitos CD4. Entonces, esta etapa, por supuesto, es sintomática. Se va instalando una acentuación gradual de la inmunodepresión y aparecen lo que se denominan enfermedades marcadoras. Como les dije antes, infecciones oportunistas, ciertos tumores que vamos a ver y otras patologías. Bueno, ¿qué pruebas disponemos actualmente para hacer el diagnóstico de HIV? Bueno, lo que les decía recién, determinación de anticuerpos, pueden hacerse en sangre o saliva. Se pueden utilizar pruebas de amplificación de ácidos nucleicos. Se pueden determinar antígenos virales. ¿Se acuerdan que yo les dije que la doble cadena de ARN estaba rodeada por una nucleocápside? Eso era lo más interno del virus. Y esa es la que tiene el antígeno, que se denomina P24. Y lo que se utiliza mucho para valorar clínicamente al paciente es este recuento, que se hace a través de exámenes de sangre, donde uno hace el conteo continuo de linfocitos CD4 y los de los CD8 positivos. Bien, nosotros nos vamos a centrar básicamente en lo que ustedes van a ver en el día a día, sobre todo que son todas las lesiones orales que pueden encontrar en pacientes infectados, para que estén alertas. Bien, las manifestaciones orales pueden estar presentes
presentes en todas las etapas de la infección, ¿eh? Y esto es importante, lo tengo presente, que no existe una lesión patognomónica, es decir, patognomónica significa que es exclusiva y característica del HIV. Como dice acá, si bien la ocurrencia de algunas lesiones que eran antes clásicamente asociadas al HIV, como estas que vamos a desarrollar ahora, sarcoma de Kaposi, leucoplasia pilosa, enfermedad periodontal, las úlceras, han disminuido desde que se introdujo la terapia dirigida, que son los antirretrovirales. Se ha visto que otras patologías como la cándida, es decir, hongos, a nivel orofaringe, se han mantenido constantes, mientras que otras han aumentado, ¿cuáles? Las lesiones papilomatosas y la patología de las glándulas salivales. Esos son los cambios que se han visto con el transcurso del tiempo y la disponibilidad de los tratamientos antirretrovirales. Bien. Esto es importante justamente porque con algo tan simple como es examinar la boca, que ustedes obviamente ustedes van a tener pacientes que capaz que ni enterados de ellos estén, porque hay muchas lesiones que son totalmente asintomáticas, entonces como no soy una persona que esté extremadamente atenta a su cabello oral, puede pasar totalmente inadvertido, entonces ustedes van a ser los que van a estar alertas frente a la presencia de esta lesión. Y desde ahí, bueno, podrán sospechar. Entonces, esa es la importancia de poder tener siempre en mente a estas lesiones, por la facilidad en la accesibilidad a la boca, ¿no? Y porque muchas veces el diagnóstico ya es fuertemente sospechado desde la clínica, simplemente sin la necesidad del apoyo de la analítica, que por supuesto la van a terminar pidiendo. Algunas manifestaciones orales están fuertemente relacionadas con la HIV, a pesar de que no son patognomónicas. Y muchas de estas lesiones se utilizan para evaluar la progresión, o sea, de manera indirecta, ir dilucidando si la carga o los niveles de linfocitos van en disminución. A la vez permiten monitorizar el éxito o el fracaso de la terapia con antirretrovirales. Simplemente el examen de las lesiones orales. Bueno, ¿cuáles son las lesiones que fuertemente se asocian con HIV? La cándida. Entonces vamos a ver una foto. La otra patología, leucoplasia oral vellosa. El sarcoma de Kaposi, linfoma no Hodgkin y la enfermedad periodontal. Y dentro de estas van a tener como las más fuertemente asociadas la gingivitis marginal simple, la gingivitis eritematosa lineal, las periodontitis y la gingivitis úlceras microtizantes. No las voy a desarrollar a estas específicamente, es la enfermedad periodontal, porque es un tema que van a ver en detalle luego de las vacaciones. Pero para que lo tengan presente. Bien, entonces, la cándida oral, ustedes saben que la cándida es un hongo, Bien, y habitualmente, si ustedes hacen un cultivo de la faringe, es un germen que puede estar presente, pero que no nos va a provocar ninguna patología, porque nosotros tenemos un sistema inmune eficiente que hace que no se transforme en un patógeno para nosotros. El problema viene cuando nuestras defensas disminuyen. ¿Vieron el clásico clásico popular cuando ustedes le salían antes le decían calor de estómago a los herpes simples? Bueno, comiste algo, estás decaído, bueno, en realidad sí, bueno, sale porque hubo una cierta inmunodepresión y se facilitó la erección, pero obviamente que no es un calor de estómago. Bueno, entonces la candidiasis es provocada por obviamente la cándida
constituye parte de la microbiota que coloniza la cavidad oral. ¿Y qué le va a provocar al paciente? Dolor, un dolor como quemante. Pérdida del gusto, ya van a ver por qué. Y obviamente una incomodidad, pues son como membranas, una de las formas habituales de expresión son como membranas blancas adherentes. ¿Cómo puede presentarse clínicamente? De variadas formas, desde cuadros agudos o cuadros crónicos que se mantienen en el tiempo, o incluso recurrentes, es decir, ustedes ven, lo tratan, se resuelve, vuelve a aparecer. Y ahí tenemos la forma clásica, que es la pseudomembranosa, la forma eritematosa o atrófica, que son las dos expresiones, los extremos, como dice ahí entre paréntesis, lo agudo a lo crónico. La queilitis angular, queilitis hace referencia a la inflamación de las comisuras labiales. Hay una forma hipertrófica también de presentación, y la glositis romboidal media. Glositis es la inflamación de la lengua. Bien, otra de las formas de expresión en la boca. Bueno, como les dije recién, esta variante, la pseudomembranosa, la primera que nombramos, que tiene expresión aguda, es la más frecuentemente diagnosticada. Bien, no sé si alcanzan a verlo. Acá es como que está, como que quizás no está, sea tan expresivo porque justamente la membrana tiene una ligera tonalidad amarillenta. Pero estas son las membranas adheridas a la lengua. En este caso, fíjense, la mucosa, en esa área, ¿la ven? Pequeña, hay placas blancas, ¿la ven? Bien. Bueno, entonces, característicamente son placas, membranas que se adhieren, las pueden, les a costa de correr, pero las pueden correr, son dolorosas, les generan mucho dolor a la persona y obviamente imagínense que altera el gusto y genera, bueno, lo que decimos de incomodidad. Esta mal ahí. Este es otro ejemplo de las formas clínicas que mencionamos recién. No es la pseudomembranosa, sino que es la eritematosa. Y fíjense, esta es el área comprometida en la lengua, ¿lo ven? Esta es la expresión de lo que sería la queilitis angular. ¿Alcanzan a ver ahí el ángulo? Está blanquecina, ahí estaría la membrana. La glositis romboidal media, fíjense que va algo parecido a la eritematosa. Con esa área rojiza, bueno, romboidal justamente porque remeda la disposición de un rombo. Pero eso en relación entonces a la cándida, que es muy frecuente de ver en los pacientes HIV. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a cándida? Habíamos dicho que otra de las enfermedades que podíamos encontrarnos en la boca y que se asocian fuertemente a HIV es la leucoplasia oral de Joss. Fíjense, provocada por otro virus, el virus Epstein-Barr. Clásicamente es muy característico, esto se dispone en los bordes laterales de la lengua. Y puede hacerlo de manera bilateral o solo de uno de los lados. Tiene un patrón hiperplásico vertical o corrugado, ya lo vamos a ver en una foto para que lo entiendan. ¿Por qué vertical? Y básicamente se caracteriza por ser una lesión benigna, que lo que está denotando es que hay una hiperplasia del epitelio. Tiene un color blanquecino y no se desprende tan fácilmente como pasaba con la cándida al intentar desplazar. Y fíjense esto que es importante, es asintomático. O sea que el paciente ni se va a enterar que lo tiene. ¿Cómo se detecta este virus? A través de esta prueba, que es la PCR,
reacción en cadena de polimerasa, a partir de una muestra obviamente de la lesión. Fíjense, en esta foto no se ve tanto porque acá nos ayuda un poco el brillo que se ve acá, pero la lesión está confinada a este sitio, mientras que acá sí realza mucho porque hay un eritema de fondo en la lengua, pero es característico, fíjense, da el aspecto como un cartón corrugado. Fíjense que la disposición, como dijimos recién, es lineal, vertical, siempre en los laterales de la lengua. Bueno, obviamente esto tiene que hacer plantear la posibilidad de otros diagnósticos. ¿Qué diagnósticos nos vamos a plantear como posibilidades? Lichen plano, otro de los temas. Yo se lo voy a mencionar nada más, no lo vamos a desarrollar para que no se cree confusión con tanta patología, pero es otro de los temas que van a ver más adelante después de las fases. Con la cándida, obviamente, con hiperkeratosis funcionales y con las leucoplasias clásicas. Son todos temas que vamos a ver en el segundo semestre. Bien, ¿alguna duda de lo que es leucoplasia granulosa? Bien. Otra de las patologías que habíamos dicho que podía presentarse era el sarcoma de Kaposi. El sarcoma de Kaposi es un tumor maligno. Realmente esta neoplasia antes del desarrollo del SIDA era sumamente infrecuente de ver, y de verse se veía, era característico de gente ya de edad mayor. Pero con la aparición del SIDA, se vieron cuadros realmente atípicos fuera de lo que se veía usualmente, justamente a partir de la inmunosupresión. Bien, fíjense, de nuevo, otro virus implicado en su producción es el virus herpes humano tipo 8, el que genera este cuadro. Y se caracteriza porque es una enfermedad angioproliferativa. ¿Eso qué quiere decir? Que justamente lo que proliferan son vasos, estructuras vasculares. La apariencia clínica que va a tener, cómo lo van a ver, y va a variar dependiendo del tiempo de evolución que tengan las lesiones. Nuevamente, son asintomáticas. El color que van a tener estas lesiones, básicamente para que ustedes lo tengan presente, va a variar. Puede ir desde un rojo hasta un color morado. Enseguida les voy a mostrar fotos. El diagnóstico definitivo acá lo da la biopsia. Sí o sí hay que biopsiar. Se sospecha altamente porque las lesiones son características, pero hay que biopsiar. Y bueno, obviamente también hay pruebas para detectar en sangre periférica a este virus, también como en el mismo tejido. Bueno, ¿qué salía de lo usual para este sarcoma de Kaposi antes del HIV, que no era visto y que siempre se lo veía de verse en la población añosa? Bueno, estas características. Ver un sarcoma de Kaposi en personas jóvenes, a la vez ver lesiones diseminadas, tanto en piel como en mucosas, inclusive afectación visceral. Y esto que es característico es el curso rápido y agresivo que tienen estas lesiones. Básicamente podemos decir que en la evolución la lesión cursa como en etapas. Inicia como una mancha o nódulo, y que progresivamente va a ir cambiando de color y a la vez de tamaño y de arranca siendo una mancha, o sea que ustedes solamente se van a ir por la coloración, y con el paso del tiempo va a ir creciendo y se va a transformar en una placa
hasta que llegue al nódulo. En la etapa de parche o mancha, lo que van a ver son parches, o sea, es simplemente una mancha visible a la vista, más que la información que pueden sacar por el tacto. Parches rojos o morados. Después, en la etapa de placa, de así ya tiene un realce esa mancha porque está creciendo. Puede ser rojas, púrpuras o marrones. Y el último estadio es el de tumor, o sea, son nódulos. Ya se los voy a mostrar enseguida para que vean cómo es. Que crecen exuberante con una superficie abolonada y viene un color rojo vinoso. Esta es otra de las características en contexto de HIV, que son lesiones múltiples. Vuelvo a decir que son indoloros, pero son agresivos. Y la superficie, obviamente, o sea, si tiene traumatismo o no, puede ser lisa o puede ulcerarse. Por eso, recuerden que una lesión rica en vasos. Bueno, este es un sarcoma de Kaposi en la piel. Cada una de esas lesiones es un sarcoma. Parece que era una de las características, lesiones múltiples. Y por lo que ustedes podríamos ver acá, este sería un paciente que está iniciando con el cuadro, pues estaría como en la etapa de mancha o placa como mucho, no son nódulos. Pero vamos a ver la que sigue. Fíjense acá, esto ya deja de ser una mancha. Aquí tenemos una placa, la lesión va creciendo y fíjense la multiplicidad. Acá en esta área también, fíjense acá la nariz. Y esto ya es visceral. Fíjense como el hígado, tiene múltiples lesiones. Ya hay compromiso visceral. Bueno, y esto es lo que ustedes van a ver en la boca. No sé si alcanzan a ver bien la lesión. Pero esto simplemente para mostrarles acá cómo iniciaría en la boca, bajo la forma de mancha. Fíjense que es sutil. ¿Alcanzan a ver ahí el área más pardusa? ¿La alcanzan a ver? Bien. Entonces esta sería una lesión que está arrancando. Y fíjense en lo que se transforma con el paso del tiempo. Esos nódulos que van destruyendo todo a su paso, no le duele, pero la destrucción y la agresividad es importante. Y se presta, obviamente, fíjense con ese tamaño a que tenga traumatismo, se ulcere, sangre. Bueno, básicamente se me manda una biopsia, un pequeño fragmento de ese tumor y lo tengo que ver al microscopio que voy a encontrar. Espacios vasculares, porque habíamos dicho que justamente era una lesión vascular angioproliferativa. Espacios vasculares que tienen forma de hendidura y que están tapizados por células endoteliales, como todo vaso, que tienen una tipía mínima a moderada. A la vez voy a encontrar glóbulos rojos, eso significa eritrocitos, glóbulos rojos que van a estar por fuera de esos vasos, han salido del interior de los vasos, hemosiderina, que corresponde justamente a la degradación de la hemoglobina que tienen esos glóbulos rojos, y a la vez voy a encontrar linfocitos y células plasmáticas. Es decir, desde el punto de vista de la anatomía patológica, son cambios que no son para nada grotescos. O sea, acá es importantísimo hacer el correlato clínico. La sospecha clínica es importantísima para poder orientar los hallazgos en la microscopía. Así es como se ve en la microscopía un sarcoma de Kaposi. Fíjense, todos esos espacios chiquititos blancos son pequeñas luces vasculares. Cantidad de luces vasculares, algunas obviamente tienen en su interior glóbulos rojos, pero sí por fuera de eso, ya fuera del sistema vascular, también la presencia de glóbulos rojos. Y por supuesto, como dijimos, la posibilidad de hallazgo del linfocito
entremezclados, ponemos esta foto que tienen acá abajo corresponde a una prueba de inmunohistoquímica, que es una técnica complementaria que se usa en anatomía patológica, que básicamente lo que busca es, usando anticuerpos específicos dirigidos contra este virus, ponerlo en evidencia. Y ya con eso, entonces sí, si tuviéramos un caso que se presta a la duda, diríamos, pero está la sospecha, con esta marcación definitivamente estamos poniendo en evidencia que acá hay un virus, porque con eso estoy marcando las células infectadas por el virus. Bien, ¿alguna duda de sarcoma de Kaposi? Bien. Como neoplasia, entonces dijimos, el sarcoma de Kaposi es muy frecuente. Como lesión tumoral, las otras acuérdense dentro de las infecciones oportunistas. Estamos hablando ahora de lesiones tumorales. El sarcoma de Kaposi es muy frecuente. Como segunda clase de frecuencia, los linfomas no Hodgkin. ¿Cómo se presentan? Como masas de tejido blando, pueden estar ulcerados y tener necrosis, tener bordes abordados, ya les voy a mostrar la foto. Y acá nuevamente lo mismo, es necesaria la toma de biopsia para el diagnóstico. ¿Alcanzan a ver la visión? Bueno, fíjense, todo esto es la visión. Bueno, es muy linfoma y ustedes obviamente, esto ya es porque es una exageración, ¿no? Podrían tener algo un poco más chico, pero corresponde para el diagnóstico, se puede sospechar, pero corresponde la toma de biopsia. Respecto a la enfermedad periodontal, como les dije anteriormente, les mencioné dentro de las enfermedades periodontales cuáles son más frecuentes de ver en el HIV. Pero recuerden, las vamos a desarrollar bastante en el segundo semestre. La gingivitis eritematosa lineal, la gingivitis marginal simple, es una gingivitis asociada a una necrosis muy dolorosa, y la enfermedad periodontal. Aquí les dejé una fotografía de lo que sería una gingivitis marginal lineal. ¿Alcanzan a ver el borde eritematoso? ¿Alcanzan a ver todos? Bien. Bueno, esas serían las enfermedades que a ustedes, las que acabamos de ver, que las tienen que poner en alerta porque están muy fuertemente asociadas a HIV. Pero obviamente podemos tener otras patologías y que son variadas. Podemos tener ulceraciones, infecciones por bacterias atípicas, pigmentaciones melánicas, patología de glándulas celulares. ¿Se acuerdan que habíamos comentado al principio que habían aumentado mucho en su expresión? Variadas, fíjense, desde aumento del volumen de la glándula hasta celostomía, que es cuando se limita la producción de la célula y el paciente va a recibir otras células. Infecciones virales, fíjense todas: HPV, herpes simple, infección por citomegalovirus, herpes zóster y Epstein-Barr. Y obviamente la posibilidad de desarrollo también de cáncer viral como el espino celular. Bien. Las formas más frecuentes de expresión clínica de estos virus que acabamos de nombrar son, para el herpes simple, la gingivoestomatitis, todo lo que implica inflamación de las encías, todo lo que invoca. Esa es la expresión más frecuente. Para el Epstein-Barr, lo acabamos de ver, la leucoplasia oral vellosa. Para el caso del citomegalovirus, la enfermedad periodontal, y el virus del papiloma humano se va a expresar en los clásicos condilomas,
que son las lesiones verrugosas, y con posibilidades que esto progrese a carcinomas escamosos. Bueno, en este caso, fíjense, tenemos un paciente con virus herpes simple, que dijimos que lo más frecuente es que se presentara con gingiva comática. Ustedes ya saben que el virus herpes se expresa como ramilletes agrupados de vesículas, y que es contagioso, obviamente, y la posibilidad de contagio justamente viene a partir del líquido contenido en las vesículas. Entonces, hay que ser precavido al extremo de no tener contacto con ese líquido. Recién cuando ya está en la etapa de costra, es cuando ya no se está en riesgo de contagio. Bien, el herpes zóster, recuerden que ¿ustedes saben qué tipo de virus es el herpes zóster? Bueno, para que una persona tenga herpes zóster, sí o sí, tiene que haber tenido previamente varicela. Porque es el mismo virus. Solo que el virus de las varicelas, ustedes ya saben, se expresa clásicamente con las pápulas, las costras, las vesículas. Entonces después, una vez que se resuelve el cuadro, queda en un estado de latencia en los ganglios de ese virus. Y la única forma en que pueda expresarse en segunda instancia es bajo esta modalidad como herpes zóster. No es algo común de ver, porque para que se exprese como herpes zóster deben haber ciertas condiciones, justamente la inmunodepresión. Este es el clásico cuadro que la gente conoce como la culebrilla. ¿Por qué culebrilla? Le dicen. Porque justamente las lesiones y las formas que se disponen hace que, bueno, uno piense o la gente piense que tiene, qué sé yo, un gusano, algo que sigue una trayectoria, porque justamente describe el trayecto de los nervios. Ustedes recuerdan, yo les dije, ustedes cubren la varicela y el virus no desaparece, queda en fase de latencia, alojado en ganglio nervioso. Cuando se reactiva por una inmunodepresión, que es lo que pasa, va a seguir el trayecto del nervio en la expresión clínica. Por eso es lineal, no es que no se le metió a nadie en la culebrilla ni nada. Y otra de las creencias populares que hay es que si se junta la cabeza con la cola, lo habrán escuchado, la persona se muere, está en estado crítico. Bueno, no se va a morir. Sí es más grave porque para que tenga esa doble expresión en la bilateralidad es porque el inmunocompromiso es aún mayor. Pero nada más que por eso. Bien, el otro es el virus del papiloma humano, que se expresa habitualmente, patología muy frecuente por transmisión sexual. Se expresa clásicamente con estas lesiones de aspecto verrugoso, fíjense acá en el piso de la boca, a la altura del frenillo de la lengua, o en la comisura labial, por supuesto. Bueno, hay una foto que estaba desencajada, no sé si recuerdan haberla visto más adelante. Entonces la voy a cortar para que la vean, porque lo que quiero es que vean eso es HPV. Y lo que acabamos de ver en la boca, pero en las manos. Recuerden que estos pacientes están muy deprimidos. Entonces, lo que ustedes esperarían encontrar como una o dos lesiones en una persona competente y no competente, en este paciente es una cosa que se disemina por todos lados. Todo está exagerado. ¿Cómo es? ¿Y dolorá? No sé. Bien. Espero que no. También es común de ver en HIV úlceras en la boca. Una herpes, ¿no? Las que llamamos aftas, que implican como toda úlcera, como
define cualquier úlcera como una pérdida de sustancia en la superficie. Y fíjense acá, nuevamente indicado, virus. Herpes simple, citomegalo. Las lesiones pueden ser únicas, enfermedades múltiples son dolorosas y suelen ser residuantes, es decir, vuelven a aparecer. Habitualmente pueden estar cubiertas por una pseudomembrana que no es más que un exudado de fibrillas y leucocitos. Y para hacer diagnóstico es necesaria una biopsia y cultivo. Respecto a la etiología me refiero, ¿no? Es obvio que uno abre y cuando se le ve la boca ya estamos con una úlcera. Bueno, acá tenemos ejemplos, pero no se ven mejor que en computadoras. Acá tenemos úlceras menores porque son pequeñas. Son las típicas aftas que algunos quizás las tengan alguna vez. Característicamente tienen un fondo blanquecino y un reborde inflamatorio rojizo. Acá hay una más grande, única, fíjense, ese fondo blanco y el borde eritematoso. En el HIV, a ver, estas úlceras, de hecho, habitualmente se presentan en personas inmunocompetentes, no es que sean exclusivas de HIV. La diferencia en el HIV es que puedan ser como más, la lesión como más, más agresividad. Como más lesionado el tejido, o sea, que las úlceras con el golpe se ve un poco más grande de lo que uno esperaría, con un borde eritematoso mucho más marcado. Bien, esta ya sería la muy doloroso. última, la patología. A ver, es la angiomatosis basilar. ¿Vieron que vimos? Infecciones por bacterias, por hongos, por virus, por hongos, tumores. Y esta es una infección bacteriana que suele darse en el contexto de pacientes HIV. Es producida por esta bacteria, Bartonella encellae, en gram negativa. Y lo que provoca es una proliferación vascular. O sea, ya con decirles esto, ustedes van a ver que van a tener cierta similitud al sarcoma de Kaposi. Fíjense, son lesiones múltiples, de tipo pápulas, eritematosas, pero obviamente difieren, o sea, si ustedes comparan con las de sarcoma, no son idénticas. Podríamos llegar a confundirlas con un estadio inicial ya de placa, un sarcoma de Kaposi. Pero en los cuadros ya bien instalados no tienen diferenciación. ¿Alguna duda con lo que